¿Qué tipo de texto es? Ahí lo tenemos, es el texto dialéctico. ¿Por qué se llama dialéctico? El texto dialéctico en rigor es la configuración de una estructura textual discontinua, aunque eventualmente podría ser continua también. Profesor, por favor, establezca la diferencia entre ambos. Establezca la diferencia entre ambos. A ver, el formato clásico, digamos, desde que apareció este tipo de texto en los exámenes de admisión, ¿no? Es dos fragmentos, ¿no? Dos fragmentos. Entonces el alumno lee el primer fragmento, lee el segundo fragmento y detecta una tensión, ¿no? Argumentativa. Perfecto. Y esa tensión argumentativa entonces va a suponer que seamos capaces de definir cuál es el nudo de la discusión, ¿no? Cuál es el núcleo de la discusión. Entonces eso es lo que tenemos que detectar en este momento, ¿no? Tenemos que detectar en rigor cuál es el núcleo de la discusión. Y ya les digo, el formato clásico es el formato en dos fragmentos. Sin embargo, no es el único formato. Es posible que también podamos eventualmente determinar, ¿sí? Definir cuál, digamos, es el punto de tensión en un texto más bien continuo, ¿sí? En un texto continuo. Eso es lo que podríamos eventualmente ver también, ¿ya? Y entonces, ¿qué dice aquí? En los últimos años ha habido texto 2A, eso quiere decir que vamos a tener dos fragmentos, ¿no? En los últimos años ha habido estudios neurocientíficos fascinantes sobre los cerebros de los bebés en el vientre de sus madres. Es una cuestión interesante, ¿no? Una cuestión recontra interesante. Un estudio notable fue una colaboración entre los neurocientíficos de Yale, dice aquí, John Hopkins y el Instituto Nacional de Salud Mental, junto a neurocientíficos de Alemania, Reino Unido, Croacia y Portugal, con más de 20 investigadores en total. Estos investigadores observaron cómo los genes individuales se transcriben en el cerebro humano desde el periodo prenatal hasta la infancia, la niñez, la adolescencia y durante la edad adulta. Descubrieron que la mayor diferencia femenina-masculina en la transcripción de genes en el cerebro humano para muchos genes se encuentra en el periodo prenatal. Si la teoría de autoras como Judith Butler, profesora de literatura comparada no neurocientífica, fuera correcta, a saber, las diferencias de género en el cerebro y el comportamiento son principalmente una construcción social y no están programadas, entonces deberíamos ver cero diferencias entre el cerebro femenino y el cerebro masculino en el periodo prenatal, pero grandes diferencias entre adultos, que después de todo han tenido la desgracia de vivir toda su vida en un heteropatriarcado. Pero la realidad es todo lo contrario. Las diferencias entre hombres y mujeres generalmente son mayores en el periodo prenatal, y esas diferencias disminuyen con la edad, a menudo disminuyendo a cero entre los adultos. Vamos a abordar un poco esta lectura que desde mi modesta perspectiva, desde mi modesto punto de vista, es una lectura excesivamente interesante. Muy, pero muy interesante. ¿En qué términos? ¿En qué términos? Se los digo claramente. Ocurre que las feministas actuales, muchas de ellas, porque en realidad hay varias facciones de feminismo, ¿no? Hay un feminismo que es recalcitrante y que considera que todo está programado, perdón, no hay nada de programación, o sea, la parte biológica no interesa, sino que más bien todo está definido, moldeado socialmente, ¿no? Entonces, si tú eres una persona violenta, bueno, eso es una construcción social, así te han formado. Si eres un machista, eso es una construcción social, así te han formado, ¿no? Si eres una persona que excluye, que discrimina, sí, bueno, eres producto del entorno social. Bueno, ocurre que eso no es tanto así, ¿no? En realidad, efectivamente, el influjo social es importante. El influjo social, digamos que interviene en el moldeamiento de la conducta y también, por supuesto, de patrones incluso mentales, pienso yo. Sin embargo, no es lo único, ¿no? Hay una programación previa biológica que justamente esta ala del feminismo niega y que se debe cuestionar, se debe discutir. Y justamente se señala aquí que ha habido estudios neurocientíficos sobre los cerebros de los bebés. Porque claro, uno dice, si es la sociedad la que moldea estas condiciones cerebrales y por supuesto las conductas también de las personas adultas, eso quiere decir que cuando los bebés nacen, las condiciones cerebrales son idénticas, ¿no? Son similares, son simétricas entre hombre y mujer. Y conforme va pasando este influjo social, entonces los cerebros se van moldeando, el cableado cerebral se va moldeando de una manera diferente. Bueno, al parecer eso está desmentido por los estudios neurocientíficos, donde más bien se encuentran, los que arrojan más bien que existen grandes diferencias entre el cerebro masculino y femenino
en el periodo prenatal. O sea que hay una distinción cerebral. Y más bien con la edad van disminuyendo esas condiciones cerebrales. Eso quiere decir que hay pues un asiento biológico muy sólido, muy fuerte, ¿no? Lo cual no quiere decir, esta es una cuestión de la que habla Steven Pinker, eso no quiere decir en absoluto que si estamos programados biológicamente, entonces no se puede hacer nada por cambiar la conducta de un individuo, ¿no? Eso sería una falacia, pues. Sí se puede lograr, por supuesto, ¿no? A través de la educación, a través de la sensibilización, la formación en el hogar es muy importante. Y entonces ya tenemos aquí una primera propuesta, ¿no? Una primera posición. Y la posición, ¿no es cierto?, de este autor o autora, Sachs, no veo el nombre aquí, es que en rigor existe una diferencia, una asimetría entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. Y que el influjo social no es que determine ninguna diferencia posterior. En los estados iniciales hay más bien, o se detecta más bien una asimetría. Se supone que el texto 2b más bien plantea todo lo contrario, ¿no? Aquí dice Massa, N.A., 2017. La ciencia confirma que el cerebro de hombres y mujeres es igual, ¿no? Para que un cerebro humano pudiera clasificarse como exclusivamente de hombre o de mujer, explica el trabajo de Daphna Joel, quien sostiene que no existe un cerebro de hombre y uno de mujer, debería haber un alto grado de dimorfismo y una gran consistencia interna en los rasgos definitorios. Pero la comparación entre la materia blanca, la materia gris y las conexiones cerebrales de 1400 cerebros concluyó que las características de ambos sexos se solapan. Hay rasgos que están más presentes en uno u otro sexo, pero no hay una barrera nítida que separe los unos de los otros. En cuanto a la consistencia interna, algo que no se había analizado hasta que el grupo de Joel se puso a ello, el resultado fue solo que el 6% de los cerebros podían considerarse totalmente masculinos o totalmente femeninos. Lo que vimos es que ese tipo de cerebros son muy raros. La mayoría contiene un mosaico de características, algunas más comunes en mujeres en comparación con los hombres, algunas más comunes en hombres en comparación con mujeres, y algunas igual de comunes en mujeres y hombres. Recuerda Joel. Además, esas diferencias son solo un indicador estadístico de un grupo y no pueden ser atribuidas a un individuo concreto. Lo que significa que, en lo que respecta a la estructura del cerebro, hay tantas maneras de ser mujer como de ser hombre. Esta investigación valida la propuesta respecto de la sexualidad y la identidad de género como producto del influjo social. Esto es, se trata de construcciones sociales. ¿Listo? Entonces aquí es claro, acá la idea principal justamente está al final, ¿no? Valida la propuesta respecto a la sexualidad y la identidad de género como producto del influjo social. Esto es, se trata de construcciones sociales, ¿no? No hay nada que esté biológicamente definido, digamos, en términos conductuales, en términos de la construcción de la sexualidad y la identidad de género. Muy bien. Bien, señores, entonces, arranquemos con la pregunta número 1. Entonces dice aquí lo siguiente, ¿no? Determina la cuestión polémica que se plantea en el texto dialéctico. Señalamos que todo texto dialéctico es un texto argumentativo, ¿no? Con sus bemoles, por supuesto, porque en algunos casos vamos a detectar fisuras o en realidad no hay propiamente un argumento, lo cual ya implica un texto débil. Pero al margen de eso, toda polémica siempre se sustenta en un problema puntual, ¿no? Y el problema o cuestión, el aspecto controversial, siempre se puede plantear a través de una pregunta, ¿no? Y esa pregunta luego va a ser respondida por los autores con argumentos a favor o en contra de, ¿no? Y entonces, respecto al texto dialéctico anterior, ¿cuál sería el elemento medular, ¿no? ¿Cuál sería el elemento fundamental, digamos, de la polémica en rigor? Vamos a leer cada uno de las alternativas, ¿no? ¿Existen diferencias biológicas entre el enfoque de género asumido por los hombres y las mujeres? No es que haya un enfoque de género que asuma los hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando de si este estado inicial es o no es homogéneo, ¿no? ¿Hay diferencias realmente cerebrales entre hombres y mujeres o no existen tales diferencias y todo está definido por el medio social, ¿no? El entorno social? ¿Es posible considerar diferencias cerebrales entre hombres y mujeres o todo está definido socialmente? Eso es lo que más, esa es la pregunta que más se aproxima, ¿no? ¿La asimetría cerebral entre los hombres y las mujeres está determinada por los enfoques machistas? Esa pregunta es medio tonta. ¿Y los hombres considerarían que su cerebro es menos complejo que el de sus pares femeninas? Bueno, hay que definir entonces cuál sería la clave correcta aquí, y la clave correcta, en mi opinión, es la alternativa B. Se puede considerar diferencias cerebrales entre hombres y mujeres o todo está definido socialmente. Bueno, 2. En el texto B, el verbo solapar connota la ocurrencia de rasgos cerebrales
¿Qué cosa implica solapar? Implica que existen diferencias, pero que esas diferencias luego son tenues, ¿no? Se solapan. Entonces, en ese sentido, casi no hay manera de poder discriminar entre un cerebro u otro. Entonces, en tal sentido, la clave correcta es la D, que es indiscernible, es decir, que no se puede diferenciar. ¿Sí? No se puede diferenciar, indiscernible. A eso se refiere con solapar, ¿no? Determine la enunciado incompatible respecto de la referencia Butler que hace L. Sachs. Sachs se muestra contrario a los enfoques que plantean un determinismo social para explicar las diferencias de género. Eso es compatible. Sachs considera que las diferencias cerebrales tempranas refutan las teorías basadas en la construcción social. Por supuesto que sí. La especialista en literatura comparada sustenta sus principales afirmaciones en evidencia cerebral consistente. Eso es falso, ¿no? Cuando se refiere a Judith Butler, que es especialista en literatura comparada, no es neurocientífica, pero ella pues hace gala de estas elucubraciones interpretativas sin mayor sustento que básicamente es su interpretación, ¿no? Pero no hay ningún tipo de evidencia empírica que permita respaldar ello. Muy bien, y estamos frente entonces a la pregunta número 4. Se deduce el desarrollo textual que, a pesar de las discrepancias, existe una coincidencia entre ambos autores. ¿Respecto de qué, no? Esto es lo que tenemos que deducir. ¿Cuál es la coincidencia entre ambos autores? Los distingos entre hombre y la mujer son muy marcados en la adultez. Algunos rasgos biológicos están mejor explicados en el caso de las mujeres. El influjo de la sociedad define diferencias cerebrales a muy temprana edad. Se puede probar que en ciertos planos existen diferencias cerebrales. Sí, a pesar de que el autor del texto B se muestra, digamos, favorable a considerar que todo es una construcción social, no descarta que existan diferencias cerebrales, ¿no? Aunque él considera que dado el porcentaje de cerebros que se han analizado, apenas un 6%, señala él, evidencia algo así como un cerebro masculino, un cerebro femenino. Entonces hay un punto coincidente, ¿no? El punto coincidente es D. Se puede probar que en ciertos planos existen diferencias cerebrales. Si se demostrara que la anatomía cerebral en el periodo prenatal cambia radicalmente con el transcurso del tiempo por la presión social, bueno, entonces Judith Butler estaría digamos, más próxima a una propuesta razonable, ¿no? Tendría cierta razón. Los genes estarían socialmente determinados durante la adultez. Sería razonable admitir que el género es una construcción social, eso es cierto. La sexualidad masculina debería construirse obligatoriamente. Los hombres y las mujeres lucharían juntos por la igualdad sexual. Bueno, la clave correcta es la B, ¿no? Sería razonable admitir que el género es una construcción social, ¿no? Si se demostrara que, bueno, a ver, yo mido los cerebros de niños y niñas, son cerebros idénticos y posteriormente han cambiado producto de la presión social. Listo, entonces la presión social es la que define las conductas, el género, ¿sí? La identidad, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora vamos con el texto en inglés, que es el último tipo de texto en este examen, ¿sí? Es el último tipo de texto y bueno, vamos a resolverlo de inmediato, ¿no? Es un fragmento en un nivel entre básico e intermedio. Por lo menos en lo que concierne este ciclo, van a tener ustedes en la sección C, y eso también lo vamos a resolver nosotros poco a poco, van a tener 2 fragmentos en inglés, ¿ya? 2. A fin de que se pueda por lo menos procesar información en un nivel elemental, se ha precisado de hacer lo siguiente. Uno de los textos va a ir acompañado de su traducción, ¿no? Para que más o menos vayas estableciendo las conexiones entre el texto y traducción. ¿Por qué razón? Porque en realidad a partir de una prueba piloto que se ha realizado aquí en la PRE, se ha demostrado que si el alumno tiene la traducción del texto inmediatamente después, digamos, tiene un mejor tratamiento de las preguntas, se equivoca menos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, el segundo texto en inglés, en las separatas, va a venir acompañado de un vocabulario. Entonces el alumno se va a introducir al texto a través del vocabulario a fin de que pueda recuperar la información, ¿no? Si hay cuestiones que explicar, las explicaremos en su momento. Recuerden que no es un curso de inglés, pero sí vamos a hacer, digamos, mención de algunas palabras, algunas construcciones cuando sea menester, ¿sí? Y entonces vamos con el texto en inglés. Odd as it may seem. Odd as it may seem. La palabra odd es extraño, ¿no? La palabra odd es raro, extraño, ¿no? Entonces dice lo siguiente aquí, ¿no? Algo así como raro, como esto parece ser, ¿no? Eso sería lo literal, ¿no? Ese as es
como un como, un comparativo, el it, que es el pronominal de tercera persona, may seem, seem es parecer, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos traducirlo, no? Por extraño que parezca, ¿no? Most people's view about motion are part of a system of physics that was proposed more than 2,000 years ago and was experimentally shown to be inadequate at least 1400 years ago. A ver, ¿cómo traducimos esto, no? Por extraño que parezca, vamos primero con esta primera estructura, ¿no? Most people's views. Este apóstrofo que está aquí, ¿sí? Voy a colocarlo aquí abajito. Quiero que por favor presten atención a eso. People. Si yo coloco people view, estoy haciendo una yuxtaposición de palabras, pero ¿cómo funciona este apóstrofo? El apóstrofo en inglés es un apóstrofo genitivo que me indica de, ¿no? Entonces acá sería el punto de vista de las personas, ¿no? La visión, la perspectiva de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Ojo que esto va a funcionar con entidades animadas, ¿sí? Personas, animales, pero no con una cosa, ¿no? Entonces este genitivo lo van a utilizar ustedes en el caso de entidades animadas. Muchas de las perspectivas de las personas about motion, sobre el movimiento, eso es motion, son parte of a system on physics, de un sistema de la física, that was proposed, que fue propuesto, more than 2,000 years ago, hace más de 2000 años, ¿sí? And was experimentally shown to be inadequate. A ver, acá podríamos traducir esto como fue experimentalmente demostrado, se demostró experimentalmente que era inadecuado, ¿no? ¿Sí? At least 1400 years ago. ¿Sí? Al menos hace 1400 años. Este at least lo voy a subrayar, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí abajo, at least, ¿no es cierto? Es al menos. ¿Sí? 1400 years ago. It is a fact, es un hecho, fact es eso justamente, hecho, that presumably well-educated men and women tend, es un hecho que de manera presumible, ¿no? Posiblemente, well-educated men and women tend, que presumiblemente los hombres y las mujeres bien educados tienden, even today to think about the physical world as if the earth were at rest, ¿no? Tienden, incluso ahora, incluso hoy, incluso en estos tiempos, to think, pensar o creer about the physical world, acerca del mundo físico, as, nuevamente aquí miren, se repite, como, if, si, the earth, la tierra, were at rest, estuviera en reposo, ¿no? Estuviera descansando. Entonces, at rest, en reposo, ¿sí? If questioned, si se les pregunta, they will reply, responderán, that of course, que por supuesto, they now, vamos a colocar este of course, por supuesto, ¿sí? Que por supuesto, they now saben that the earth rotates, que la tierra rota, on a date about its axis. La tierra rota, gira una vez al día, on a date, about, sobre its axis, sobre su eje, ¿no? And at the same time moves in a great yearly orbit around the sun. Y al mismo tiempo se mueve en una gran órbita anual, in a great yearly orbit, yearly es anualmente, ¿no? ¿Sí? Podríamos interpretarlo como cada año, ¿no? Cada año, anualmente. Entonces,
Dice aquí lo siguiente, ¿no? Que la Tierra rota una vez al día sobre su eje y al mismo tiempo se mueve in a great yearly orbit around the sun, ¿no? En una gran órbita cada año, anualmente, around the sun, alrededor del Sol. Yet, la palabra yet, que puede funcionar como un adverbio, ¿no? Todavía, aún. Ojo con eso, que puede también funcionar como una conjunción. Y es una conjunción de carácter adversativo, o sea, puede ser sin embargo. ¿Sí? Y voy tomando nota de eso para que lo puedan considerar. Aún cuando se trata de explicar ciertos eventos físicos, ¿no? When it comes to explaining certain common physical events. Bueno, pero aquí el yet es sin embargo, ¿no? Es un adversativo más bien. Sin embargo, when it comes to explaining, cuando se trata de explicar certain common physical events, ciertos eventos físicos comunes, these same people, estas mismas personas, voy a colocar aquí el these, estas, same people, mismas personas, are not able to tell you, no son capaces, la palabra able, que es una palabra en realidad muy común, ¿no? Capaz, está capaz. No son capaces to tell you, de decirte, how it is that this everyday phenomena can happen. No son capaces de decirte cómo es que estos fenómenos diarios, cotidianos, can happen, pueden ocurrir. As we see they do, como vemos, on a moving earth, en una tierra en movimiento. Ya, profesor, ¿sobre qué trata la lectura? Es buena pregunta, ¿no? La lectura en rigor aborda el problema de el movimiento terrestre, ¿no? Porque claro, yo ahorita estoy sentado aquí frente a la computadora, frente a esta pizarra virtual, y yo siento que no me muevo, ¿no? O sea, la intuición me dice que estamos quietos. Sin embargo, por cultura general sabemos que hay movimiento, ¿no? Ese es el asunto. Y entonces, lo que requiere eso, ¿ya? Es superar las intuiciones y considerar que en efecto pues hay un conjunto de conocimientos que ya ha sido demostrado empíricamente y que hace posible definir que la Tierra no solamente gira sobre su propio eje, aun cuando nosotros no percibamos directamente el movimiento, sino que también gira alrededor del Sol. ¿Sí? Y vamos ahora con las preguntas. Preguntas cortitas se han planteado para este texto al menos, ¿no? As it is used, tal y como está usado, in the passage, en el pasaje, the word, la palabra ought, most normally means. La palabra ought, ¿no es cierto?, significa de manera más próxima que uneven. Profesor, ¿qué cosa es uneven? Desigual. Voy a colocarlo aquí. Unusual, inusual. Obvious, obvio. Ese es un, digamos, cognado. Y strange es extraño, ¿no? Bueno, la palabra al inicio dice, ¿no? As it may seem, por extraño que parezca, ¿no? Las opiniones de la mayoría de personas sobre los movimientos son parte de un sistema de la física que se produce de más de 2000 años, ¿no? O sea que ya desde antiguo se sabía que la Tierra giraba sobre su propio eje, aun cuando nuestras intuiciones más bien nos dicen todo lo contrario, ¿no? Que estamos quietos. Entonces la palabra correcta sería strange, que es extraño. Mainly, principalmente, the passage focuses on. El pasaje se enfoca en, no se centra en. A misunderstanding. Profesor, ¿qué cosa es misunderstanding? Un malentendido, ¿no? Sería malentendido. Por favor, lo que les voy a rogar es que hagan su pequeño vocabulario también y que lo vayan repasando semanalmente, ¿no? A misunderstanding, un malentendido. A law of physics, una ley de la física, ¿sí? A single theory, una simple teoría. An experiment, un experimento. Entonces el pasaje se centra más bien en un malentendido, ¿no? Tenemos conocimiento que tiene bastantes años, pero aún así la intuición nos empuja a creer que la Tierra no se mueve, ¿no? ¿Sí? O sea, la Tierra es como si estuviera en reposo, porque no percibimos el movimiento directamente. Entonces, la clave correcta es a misunderstanding, un malentendido. It is inferred that a moving earth is an idea that. Se infiere que el movimiento de la Tierra es una idea que is completely false and spurious,
Es completamente falsa. Espurio es espurio, ¿no? Y espurio puede ser entendido como bastardo, ¿no? Entonces el movimiento de la Tierra es una idea que es completamente falsa, por eso se infiere la lectura en absoluto, ¿no? En absoluto. Seguimos. Has not yet been assimilated, no ha sido aún asimilada, ¿no? Has been denied, ha sido denegada by the facts, por los hechos. Come from ancient times, proviene de tiempos ancestrales, ¿no? Proviene de la antigüedad, ¿no? Entonces eso quiere decir que, a ver, las ideas tienen por lo menos una data de 2000 años, ¿no? Y entonces las ideas más bien certeras, que están vinculadas con el avance de la física, sí, pues en realidad no son tan consistentes que digamos, y en consecuencia seguimos pensando que la Tierra está en reposo. Entonces, el movimiento terrestre, ya sea sobre su propio eje o el movimiento alrededor del Sol, aún no ha sido bien asimilado, ¿no? Entonces la clave correcta es la B. According to the passage, de acuerdo con el pasaje, if the earth were at rest, si la Tierra estuviera en reposo, ¿no? Would actually it move, ¿no? Actualmente se movería. Sí, realmente se movería, perdón, actually, realmente se movería. Si está en reposo, realmente se movería, eso es un sinsentido, ¿no? Science would be impossible, la ciencia sería imposible. Most people would be right, muchas personas estarían en lo cierto, ¿no? Tendría razón. Physics would be superfluous, la física, perdón, sería superficial. La clave correcta sería la C, ¿no? Las personas piensan que está en reposo, pues muchas de las personas, aun cuando la física dice todo lo contrario. Bueno, esa es la clave entonces en la pregunta número 5, alternativa C. Vamos a continuar con la resolución de las lecturas.